ten compasión de mí. Esa es una de las expresiones, como tantas otras. Y por eso nosotros, después de escuchar la palabra, profesamos la fe. Pero como estamos tan acostumbrados a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, no asumimos esa realidad. Se los escribo, padres. Ese hijitos es para todos. Pero ahorita empieza a llamar a unos y a otros. ¿A quién le llama primero? A los padres. Ustedes conocen al que existe desde el principio. Papá, mamá. Y ayer en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, tenía unas instrucciones. Eran 5 instrucciones o 5 características del comportamiento del cristiano. Uno de ellos es la misericordia, la bondad, la humildad. Aquí lo presenta como la mansedumbre y la paciencia. Yo les pregunto, papás, papá, mamá, ¿cuándo vino usted a reconocer a Dios en su vida? Padre, yo lo vine a reconocer en el momento en que yo estaba pariendo, dirá la mamá, y mi niño nació. Yo dije, ay, gracias a Dios. Y lo seguiste educando como hijo de Dios. Entonces, ¿por qué le pides a Dios? Porque tu hijo no ha vuelto a la Eucaristía, porque tu hijo está alejado de Dios. Si es que tú debías de conocer primero a Dios para enseñárselo a tu hijo. Papá, ¿y tú cuándo conociste a Dios? No, padre, yo ahorita, por mi mujer, porque fui a la cárcel, porque me enfermé, porque mi hijo está en las drogas, acudí a Dios. Los padres de familia, como el Congreso de la República de este país, están pifiados. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios que no conocemos, y por eso papá y mamá enseñan no a Dios, sino que le enseñan a su hijo a erigirse como Dios del hogar. Y el Congreso de la República legisla en contra de lo que Dios ha creado, el ser humano. Esta palabra tiene que quedar esta noche en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Juan le está escribiendo es a unos padres de familia que han conocido a Dios por la experiencia de cambio que ha habido en ellos. Le escribe a una comunidad que profesa a Dios porque vive consecuentemente con lo que Dios les pide. Pero nosotros, ¿qué Dios estamos viviendo? ¿A qué Dios estamos alabando? Si no somos verdaderos hijos de Él, porque no obedecemos. Padre, no nos tire tan duro. Tranquilos, que a mí también me cae el baldado, porque he perdido mucho tiempo poniendo mi fe y mi confianza en quien no debo ponerla, cuando en el único en que tengo que poner mi confianza es en... No, pero ahí se ve. Ahora le escribo a los jóvenes, qué pesar. Estos jóvenes de hoy en día tampoco entran en el contexto de esta carta, porque cuando veo la cara de angustia de la juventud, cuando veo la cara de agonía, de no querer la vida, de rechazarla, de optar por cosas porque sencillamente el mundo me las exige, o sea, son juventudes temerosas, o sea, que no sirven tampoco para evangelizar. Son juventudes que no son alegres, porque recuerdo claramente
que en esta Pascua, no Pascua de Navidad, sino la Pascua de Resurrección, el Evangelio de San Mateo nos decía un domingo: la paz esté con ustedes, les decía Jesús a sus discípulos. Alégrense, no tengan miedo, vayan a anunciar el reino de Dios. Pero la juventud, como los padres de esas juventudes, como nosotros los sacerdotes, estamos temerosos. Es tanto así que queremos que los demás nos aplaudan y nos erijan espacios y estar bien con todo mundo, pero no con Dios. Uno lo ve en el rostro del papá. Ay, no, pobrecito el niño, ¿cómo no le vamos a dar? La mamá le dice que no, o el papá le dice que no, y la mamá le dice: ay, vos sí que sos cansón, vos sos como de vieja guardia, deja esa bobada, ay, anda. 5 años más tarde, drogas, prostitución, abortos, pobreza, porque cuando el pecado entra en la casa, entra la pobreza. ¿O qué hace usted con un hijo que todo el tiempo le está robando para ir a consumir? ¿O qué hace usted con una hija que al ir a abortar se le enfermó o se le murió? El ánimo se decae, el ego se pierde, la autoestima también. ¿Qué hace usted con un hijo o una hija en la cárcel? ¿Ven? Son juventudes y generaciones temerosas que no conocemos el amor de Dios. Queremos y ambicionamos el amor del otro, de la otra, que me mime, que me apachache, que me dé regalos, que me mande tarjetas, que yo sea para él y ella sea para mí. ¿Ven? Pero Dios, creemos que Dios es un momento en unas partes del lunes, en otras partes del martes, en otras partes del miércoles, en otras del jueves. O sea, hay Dios para toda la semana, un día. Pero toda la semana Dios en mi casa, no. Se los escribo, jóvenes, dice San Juan, ustedes son vencedores del maligno. Oiga el mensaje de Juan, la invitación que hace Juan, que nosotros todos somos vencedores del maligno. Y vuelve y lo repite, es que se lo repito, ustedes lo conocen. Y le asegura, le asevera a los jóvenes, les dice: jóvenes, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y son vencedores del maligno. Pero no. Por eso yo les quiero pedir, todos nosotros queremos seguir al Señor y la respuesta está en el Evangelio. Nosotros queremos que esta palabra hoy nos llegue a nuestra vida, que nosotros sintamos como padres de familia, como madres de familia, como sacerdotes, como jóvenes, que somos una generación que va a impulsar el cambio, porque no está temerosa y conocemos a Dios. Y viene la invitación: no amen al mundo, ni lo que es de este mundo. Ay, Padre, yo por eso me voy a quitar la ropa y ya, y no quiero esto y no quiero lo otro. No, eso no es. Despreciar el mundo no es ni suicidarnos, ni matar, ni acabar. No, es darle un sabor diferente al espacio donde vivimos, a la dignidad de cada uno de nosotros. Ay, Padre, entonces hay que dejar de tomar, hay que dejar de ir a esto. No, hacer las cosas pero con Dios. Y cuando yo hago las cosas con Dios, valoro si una cosa es buena o es mala. No la puedo justificar. Yo no puedo a partir del Evangelio decir: ah, Padre, es que uno tiene que tomar y emborracharse porque Jesús era alegre y tomaba. Ojo,
Ningún evangelio nos habla de que Jesús era un borrachín y que le dañaba la vida a los demás. La experiencia del vino en la Biblia es una experiencia de felicidad, y la felicidad no la puedo alcanzar yo a partir de la desgracia de los demás, porque me burle de ellos, porque los violente, porque les quite lo que de ellos es para yo disfrutar lo que no debo disfrutar. ¿Ven? Padre, pero el mismo Jesús dice, vino uno que tomaba y que comía, y hay que tomar, comer y ojo, pero ¿cuántas veces llama a compartir ese pan, a compartir esa experiencia de vida? Jesús no es un hombre egoísta, no es tan egoísta que el texto que ayuda a uno entender ese pasaje del capítulo 24 de San Lucas está en el capítulo 9, cuando los discípulos le dicen, oiga Señor, es que ya está tarde, dígale a esta gente que vaya, qué pereza, como cuando nos llega visita como a las 5:30 o 6 que ya vamos a servir comida, o 7, ay no, anda, tapa la olla, cerra la puerta, no, nada, no, yo ya me iba para misa. No. Ante eso Jesús les dice, ¿qué hay? ¿Qué tienen? Jesús no les exige más. ¿Usted qué tiene? Démelo y yo lo multiplico. Y se los dio. Y era una acción cíclica. La comunidad le da a los discípulos lo que tiene, los discípulos se lo entregan a Jesús, Jesús le entrega a los discípulos y luego los discípulos a toda la gente. Mire que Jesús no se queda con nada, nadie se queda con nada, antes eso va en beneficio de todos. Rechazar el mundo es rechazar las cosas que son contrarias al Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, ahí está claro. Ira, egoísmo, enemistad, lujuria, embriaguez. Y luego viene lo que es del Espíritu: paz, bondad, amabilidad. El amor del Padre no está en el mundo. O sea, el amor de Dios no está en aquellas cosas que a nosotros nos parecen que son buenas. Yo me cuestionaba mucho esta semana algo, ¿saben? Un grupo de muchachos en las ciudades, en todas las ciudades de Colombia, hacen campañas antitaurinas contra esta experiencia de la tauromaquia, pero no hacen manifestaciones en contra del aborto, no hacen manifestaciones en contra de la corrupción, de la ira, del odio. Eso no. Es un vuelco total de la sociedad. Decía alguien por ahí, más de uno interesado en saber si hay vida en Marte, pero la vida